Estimado radioescucha, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Un saludo a nuestros amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Julio Jiménez, como siempre, gracias por proporcionarnos este espacio y la oportunidad de estar con nuestra gente. En esta ocasión tenemos una invitada, como ya saben, siempre para hacer nuestro programa Ciencia, Cultura y el Pilón. Esta parte importante de lo mexicano va a ser un personaje que van ustedes a ver el calibre de lo que estamos hablando. Imuris Valle, que en esta ocasión vamos a poderle sacar jugo con respecto a la etnografía. ¿Por qué te gusta la etnografía, Imuris? Bueno, la etnografía, que es una especialidad, una disciplina muy cercana a la antropología, nace de la escuela francesa de tratar de conocer a la otredad, la alteridad, ¿no? En este caso a los pueblos indígenas. Y yo estuve un año viajando fuera de mi casa cuando era adolescente y mucha gente me preguntaba por México y entonces me decían... Ah, no te echaste la pinta, o sea, te la echaste en serio. Ajá, Continente. Me fui a Austria y allá todo el mundo me decía, ah, sí, México. Y había como muchos clichés que siempre me sonaban. Y yo quería como responderles y de repente me encontré que había gente que conocía mucho mejor México que yo. Entonces decidí regresarme a México y entonces decidí, así como había hecho, así como había viajado de, digamos, de este a oeste en Europa, decidí hacerlo en México. Y pues encontré como una especie de espejos míos también en las diferentes culturas, en las diferentes localidades a las que iba pasando. Y en algún momento decidí que me gustaba mucho por un libro que me regaló mi mamá, que era de González Casanova, que se llama Lola Casanova, perdón, y el libro me lo regaló y trataba sobre los seris, que es una cultura de los concacs, que están en la parte de la costa de Sonora, frente a la isla Tiburón, que fue muchos años la zona donde vivían, y también una cordillera, que es la cordillera Seri, le llaman, la cordillera Concac. Entonces, cuando leo este libro, pues tenía como mucho gusto de conocer más a profundidad algunos de los grupos indígenas o étnicos, y fue entonces que decidí estudiar la carrera en la Escuela de Antropología e Historia. Cuando mencionas la palabra espejos, ¿te refieres a los grupos indígenas, a los 10 millones que tenemos en México? ¿A esos te refieres, a esa manera que tienes tú de inclinarte hacia esa parte de nuestra población? Sí, yo creo que la riqueza de la diversidad cultural en México ha sido pues muchos años desleñada, no se le ha dado el peso de la importancia que tienen, y yo redescubrí como mi parte indígena. Mi papá me contaba que una de sus abuelas había sido yaqui, y en esa forma de entender la diversidad de los Méxicos, por ejemplo, me daba cuenta que había una parte en la zona sur, por decirlo, ¿no?, con los mayas, que me gustaba mucho cuando me explicaban que una casa estaba dispuesta en relación a las estrellas, ¿no? O de repente me encontraba con un interés personal cuando en la parte de Tepoztlán de repente iba y comía tlacoyos, y entonces me decían, ah, sí, y también quieres llevarte algo de Itacate, ¿no? Yo decía, Itacate, sí, Itacate, ¿no? Y me daban un triangulito de masa de maíz, entonces yo decía, ah, qué rico. Y eso, el Itacate, pues viene de esta idea de darle a alguien para su camino un alimento no muy elaborado, ¿no? Y entonces, bueno, de repente, me gusta mucho, ¿no?, el maíz, me gusta mucho comer este tipo de comida, ¿no? Y bueno, cuando voy al norte, en principio me encanta el desierto, y también me gustaba mucho, por ejemplo, todas las historias, las canciones. Entonces son como el tipo de cosas que ellos ya lo tienen, siempre lo han tenido, lo han defendido, y yo me encontraba con esa parte mía, ¿no?, que estaba como reflejándose a partir de lo que yo estaba encontrando, ¿no?, en los diferentes grupos indígenas. Estuve trabajando muchos años como voluntaria
en una casa, en un albergue que se llama la Casa de los Mil Colores, que está por el metro Chabacano, y ahí conocí niños de todas las edades, pero que venían desafortunadamente con situaciones de enfermedades de tercer nivel. Entonces yo me dedicaba a ir a los hospitales, a jugar con ellos, a ponerles actividades, y pues era muy bonito también como la forma de ellos de vivir la ciudad, a pesar de que venían en condiciones sumamente estresantes, estar en los hospitales, ¿no? Con todo lo que implica, tener su enfermedad, trabajando su enfermedad, pero yo me daba el espacio, por ejemplo, de jugar con ellos, y bueno, también ahí descubrí el poder que tiene la imaginación. Entonces yo les llevaba cuentos, pero a veces pues ni siquiera podía llevarles cuentos, y entonces jugábamos, por ejemplo, recuerdo muy bien un niño que vivía en el agua, ¿no? Cerca del agua, y me dice, es que yo extraño el mar, lo extraño demasiado, y eso es como su pesar, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, vamos a jugar, porque estábamos en el Imán y teníamos la ventana y está Periférico Insurgentes, entonces le decía, vamos a jugar que los microbuses son ballenas, que los... Porque era un mar de automóviles. Un mar de automóviles, que los pececitos, ¿no? Son los coches. Y había otros niños que de repente me decían, no, yo voy a perder los ojos porque me van a operar, a lo mejor no salgo bien, entonces quiero dibujar lo que tengo, entonces, pero no puedo dibujar en hojitas chiquitas. Entonces yo les llenaba todo su cuarto de papel, de craft, entonces ellos pintaban sus montañas, ¿no? Pintaban algunas cosas de las fiestas, de sus pueblos. Entonces esas cosas pues me fueron cada vez haciendo que quisiera más la diversidad, y también que tuviera un respeto, ¿no? Por las diferentes formas de entender la vida, las cosmovisiones que le llaman, ¿no? Y eso hizo que entrara así con mucho gusto a la carrera de etnología. Porque de lo que estás hablando es ya que la gente de afuera viene aquí y se comporta como tribu urbana, y la dificultad que tiene para adaptarse, para ver, independientemente de los dolores a lo que les conduce el tratamiento al que están siendo sometidos, pero que ellos, al entrar tú a una carrera de tipo universitaria, limita o te abre otro horizonte pues para esa comprensión. Es curioso porque por un lado está toda la escuela, ¿no? La tradición que te digo, en el caso de la etnología está muy ligada a la escuela francesa, y bueno, pues tienes que aprender a leer y a trabajar con los textos, y yo soy una persona que me gusta mucho estar afuera, ¿no? Viajando, me gusta mucho estar al aire libre y demás, entonces de repente sí me sentía un poco abrumada de tener que estar como en la escuela, encerrada en cuatro paredes, sabiendo que había muchas cosas que todavía me faltaban conocer, pero siempre podía hacer un cierto equilibrio. Me recuerdo, por ejemplo, que una vez mi papá me regaló, de las pocas veces que tuvo dinero, y me regaló $1000, ¿no? Y me dijo, haz con ello lo que quieras. Y entonces yo agarré un libro que era de fotografía en México desde las alturas, y dije, bueno, donde caiga el dedo ahí voy, ¿no? Y entonces me salió una zona que se llamaba Tierra Colorada. Entonces yo dije, bueno, pues busqué donde había tierras coloradas y me fui a las 3 tierras coloradas que encontré. Una de ellas fue en Oaxaca, en la Sierra Mixteca. Y fue, o sea, estaba yo solita con mi mochila y caminando así, llegué a Pasco, a Puala, y de ahí iba yo caminando, y se pararon unos que traían un camión como con medicinas y así, me dijeron, ¿y usted qué hace aquí? Yo le dije, no, pues es que voy a Tierra Colorada. Entonces me dijeron, pero eso está a kilómetros, ¿cómo va a llegar? Le damos un ride. Ah, gracias. Y bueno, ¿no? Esta parte de andar en los caminos, encontrándote gente, y bueno, llegué al pueblo, había fiesta, me puse a jugar con unos niños, yo siempre viajaba con globos, colores, cosas, me gusta mucho, siempre me ha gustado tener relación cercana con los chicos, los chiquitos, menores de 12 años, entonces pintando y todo, me llevaron a un río, luego tuve un problema porque la única autoridad de ese pueblo en ese momento era un borracho, entonces yo traía dreadlocks, entonces me decía, quítate la peluca para que podamos hablar.
Pues no me lo vas a creer. Entonces, ajá, entonces era así de no, y al final me salvó una señora que era la autor, no había mayor autoridad que él, pero a un niño se le ocurrió llamarle a una tía, que tenía autoridad moral. Entonces, el señor me soltó, y bueno, al final mi dinero me lo acabé comprándole a los niños galletas, leches, ¿no? O sea, era como algo que disfrutaba mucho, y después, me explicaron, pues es que no es normal que llegue una muchacha caminando por el medio del cerro, a ¿no? Cuando no es un pueblo en el que generalmente llegue gente de fuera. Entonces, claro, cuando yo llegué a mi casa de regreso, pues llegué feliz de poder estar en mi casa, segura, con mi camita, ¿no? Entonces eso hacía que disfrutara la otra parte, ¿no? De estar leyendo, y de repente cuando me hartaba, pues otra vez me iba de viaje. Entonces... ¿Pero fue la única tierra colorada que conociste? No, después intenté ir a Guerrero, sí. Sí, porque de ahí es Lin May. Ah, mira. Debe haber un monumento ahí. Un monumento, si no hay que ir a hacerlo. Pero sí, bastante ancho de abajo el monumento. Sí, pues sí, intenté como viajar, pero esta es la que me recuerdo mucho por la situación que me pasó, ¿no? Y que era realmente lejos, y yo sin ninguna idea de la vastedad del territorio mexicano, ¿no? Pero pues son cosas que yo hacía de forma inocente quizá, pero que me dieron mucho imágenes, ¿no? Sensaciones de lo agradable que puede ser y también de los riesgos que puede uno correr. Pero bueno, afortunadamente siempre tuve papás que me entendían y me apoyaban en todo lo que yo decidiera hacer. Entonces me gustó mucho conocer México. ¿Y de dónde crees que sacas tu DNA? ¿De dónde sacas? Es como los perros estos huskies que siempre tienden a tirar hacia el norte, que siempre tiendes a moverte. ¿De dónde crees que te viene? Pues la familia de mi mamá es gente de Morelos, de Tepoztlán, o sea, es gente que de alguna manera siempre tuvo su lugar ahí. Y la familia de mi papá, tuve una abuela que sí fue maestra en la época de Cárdenas, ¿no? Con este concepto misionero de los niños y en la enseñanza y demás. Pero tuve especialmente un abuelo, que era mi abuelo Cosme, el papá de mi papá, que él, por ejemplo, recuerdo perfecto que me decía cuando me veía, Tovarich, Tovarich, ¿no? Y le encantaba, él, por la relación que tuvo con mi papá, pues en una situación en la cual el México estaba como despertando en esta cuestión de las libertades democráticas, pues les tocó sufrir la represión muchas veces, pero también les tocó vivir los triunfos, ¿no? de la sociedad organizada y de estas nuevas formas de hacer política ciudadana. Entonces era un abuelo que le gustaba mucho, él de hecho hablaba muy bien inglés y era traductor en el museo, ¿no? Era guía de turistas, también manejó, entiendo que en algún momento un camión y cosas así, ¿no? Entonces era una persona que le gustaba a platicar de sus anécdotas locas, ¿no? Y yo especialmente era muy cercana a él. También mi papá, entiendo que fue una persona siempre que tuvo muchas ganas de comerse el mundo. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chiquita, mi papá se hizo periodista formal y viajó a Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces yo era niña cuando yo iba en el colegio Madrid y él llegó con unas fotos, ¿no? De los niños judíos y los niños palestinos. Entonces me decía, a ver, ¿cuáles son las diferencias, no? Y pues eran notorias. Y entonces yo siempre como que yo me sentía cercana a los palestinos, por ejemplo, ¿no? Desde ahí quería saber la cultura árabe y a veces trataba de encontrar libros, ¿no? Siempre he sido muy ávida, una lectora, así que de repente mi mamá decía, ya no leas más, ¿no? Que no haces otra cosa que leer, ¿no? Y claro, te digo, de repente había días en que no me paraba hasta que acababa un libro y en cuanto cerraba el libro me iba y no me veían en 2 días igual, ¿no? Entonces siempre soy una persona muy extremista. Mi nombre, de hecho, Irene es la que trae paz en griego y Imuris es una deidad de guerra de los indígenas de Norteamérica. Entonces siempre, mi mamá dice que nací de los contrastes, ¿no? De los extremos. Y pues de alguna manera siempre me la he creído y siempre he estado
haciendo cosas que me gustan, ¿no? No me he casado con una sola idea de persona, y lo que creo que es muy, muy valioso de México es toda esta riqueza, ¿no? Cultural, en lenguas, en comida, todo el patrimonio que ha existido y que de alguna manera se también, curanderos. Los curanderos, por supuesto, ¿no? Estimado Radio Escucha, ya ustedes no se desesperen, tenemos un segundo programa con Imoris Valle. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias, queridos Radio Escuchas.